Y una vez más, estamos nosotros aquí ante otro de los programas que vamos a hacer de estos podcasts, pero en esta ocasión vamos a dedicar un podcast a algo nuevo, interesante, algo que no sabíamos, que no habíamos visto, pero que es necesario que todos conozcamos. Resulta que con la llegada de Alcántara y los 4.000 de estos cuadros que supuestamente trajo Alcántara y toda su posición, nos hemos empezado nosotros a preguntar, ¿realmente en qué cárcel estuvo esta persona? ¿Cómo es posible? ¿De qué manera salieron estos 4.000 cuadros de Cuba cuando en Cuba estaba prohibido sacarlo todo? O sea, aparentemente usted no podía sacar absolutamente nada. Pero no vamos a concentrarnos en Alcántara, porque no es de Alcántara del que vamos a hablar, sino de las preguntas que nos estamos haciendo y por eso la necesidad de este podcast que nosotros les estamos poniendo aquí. Porque en la noche de hoy o el día de hoy, depende de cómo usted nos vea por ahí, y por supuesto usted va a conocer cosas nuevas. Estamos ante este podcast. Mi nombre es Amelia Doval y yo les voy a introducir en un mundo que quizás la mayoría de los cubanos y los no cubanos ni siquiera conocen. Hace unos días se aparece una noticia que nosotros dimos en nuestro programa que tiene que ver con que Estados Unidos le devuelve documentos, patrimonios robados de Cuba, vendiéndose en eBay o que sea robado y se lo ha encontrado a alguien. Y estos patrimonios son importantes porque es la identidad de un país, como todos los países tienen sus propios patrimonios, ¿no? En este caso, una de las cosas que se está devolviendo es nada más y nada menos que la Constitución de la Yaya. La mayoría de las personas ni siquiera saben qué cosa es la Constitución de la Yaya. Bueno, yo creo que es nuevo para la mayoría de todos nosotros, ¿no? Y yo les digo, honestamente, hay muchas cosas por las que nosotros deberíamos de avergonzarnos, ¿no? Nosotros como cubanos tenemos muchas cosas de las que avergonzarnos y una de ellas es habernos permitido a este régimen que se mantuviera por 67 años. Pero si de algo nosotros deberíamos de avergonzarnos realmente es justamente de no conocer nuestra historia, de haber permitido, y no lo digo en 67, lo digo en muchos más años, habernos permitido el lujo de que nos tergiversaran la historia, de que nos cambiaran la historia. Y cuando hablamos de este documento que ha sido devuelto, no es cualquier cosa. Es el primer documento registrado como la primera constitución cubana, la Constitución de la Yaya. Esto es una constitución de 1897, señores. O sea, cuando se estaba inaugurando básicamente la identidad cubana, cuando estábamos comenzando nosotros a crecer como país independiente. Pero durante 67 años hemos asumido múltiples de las mentiras que nos han contado esta gente, muchísimas de estas mentiras. Y cuando vemos la devolución de un documento del que no está registrado en ningún libro de historia de Cuba, nadie te habla de esto, nadie pronuncia la Constitución de la Yaya. De hecho, nos preguntamos, ¿cómo es posible que un documento haya salido de los archivos nacionales de Cuba? Si salió de los archivos nacionales de Cuba, es porque existía. No es un invento, no es un invento de nada. Esos documentos estaban ahí. ¿Quién permitió que saliera? ¿Quién entró a los archivos nacionales de Cuba para que vieran este documento? ¿Quién se lo robó de los archivos nacionales de Cuba? ¿Quién, señores? ¿Y por qué les digo esto? Porque la Constitución de 1897 en Cuba es el sello que nos identifica como país. Es el sello que nos dice cómo y quiénes somos y cuáles son las perspectivas desde Cuba para llegar a ser un país. Si corremos ahí un momentico el artículo, vamos a ver qué es y a qué se hace referencia el artículo. Y es precisamente el momento en que Estados Unidos está devolviendo ese documento, el momento en que Estados Unidos está devolviendo precisamente toda la información que nosotros no sabemos, que ni siquiera nos habíamos enterado que alguien se había robado un documento. Y ahí nos preguntamos, si este es el de mayor importancia dentro de Cuba, ¿cuántos más documentos nos han robado? ¿Cuántos más documentos no han sido vendidos? Según Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la isla, la devolución fue conocida en una reunión de trabajo de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, que cumplió 20 años de creada
y en 20 años no han podido recuperar ese documento, y mantiene una amplia ejecutoría con la participación de instituciones y organismos nacionales. La teniente coronel Yenicel Tomás Brito, jefa de unidad especializada de documentalogía de la Dirección General de la Investigación Criminal del Ministerio del Interior, al anunciar la devolución explicó que esta es fruto de un proceso largo, que trabajamos primero los documentos digitales y posteriormente nos hicieron llegar los documentos originales junto con otros que nunca habíamos visto. Tienen ustedes aquí la respuesta de lo que le estábamos diciendo. O sea, que algo que supuestamente estaba en los archivos nacionales, nunca lo habían visto ni siquiera la comisión que tenía que ver con esto. Pero por si fuera poco, Elvira Corbelles Sanjurjo, directora del Archivo Nacional de Cuba, indicó que entre los documentos hay cartas de Máximo Gómez, de Tomás Estrada Palma, del canciller Raúl Roa y de Fidel Castro. Obvio, ¿qué dirán esas cartas que están recogidas ahí? Pero lo importante es que este documento que ha sido devuelto es nada más y nada menos que la primera Constitución de Cuba. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a nosotros qué? ¿Qué nos puede importar que sea la primera Constitución de Cuba? Bueno, nos debe importar muchísimo, señores. Y les voy a explicar por qué nos debe importar mucho. Porque resulta que en la página de nada más y nada menos que la Asamblea Nacional, no los archivos, la Asamblea Nacional de Cuba, que es esa página que le vamos a mostrar ahora en pantalla, esa página tiene nada más y nada menos, señores, que en primera plana. Vamos a subir un momentito para verlo. Esa es la página de la Asamblea Nacional de Cuba. Ahí lo tienen ustedes, Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. La página oficial. Vamos abajo, Constitución de la Yaya de 1897. Pero ¿saben lo que dice esa página de la Asamblea Nacional de Cuba? Se los voy a leer. Fecha, domingo, octubre 10 de 1897. Magna reunión constituyente efectuada el 10 al 30 de octubre de 1897, que en virtud de lo establecido en la Constitución de Jimaguayú, debía convocarse para 1897 con los objetivos fundamentales de aprobar una nueva Constitución acorde con la situación del momento y elegir un nuevo Consejo de Gobierno. La Yaya es nuestra primera Constitución estructurada como debe pautarse una ley fundamental. Todas las anteriores tienen un componente esencialmente circunstancial, pero la Yaya va a responder al modelo clásico de una Constitución. Eso lo dice la página oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que viene siendo como el Senado de los Estados Unidos. Claro, sin poder. Resume la tradición anterior, responde a su momento histórico y da una estructura más acabada al proyecto de república. Otra característica fundamental es que si a los 2 años de aprobada no se ha obtenido la independencia, se haría una nueva constitución. Pero con la intervención norteamericana, Estados Unidos no reconoció nunca ni a las autoridades cubanas ni a la Constitución de la Yaya. Todo lo que hacen es contrario a sus postulados. Considera Eduardo Torres Cueva. Siempre le pusieron su análisis de Estados Unidos, pero ¿saben qué es lo que está diciendo oficialmente la página de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba? Que esa es la primera y única Constitución de Cuba. Y por consiguiente, si no hay nada que lo haya negado, continúa siendo la Constitución de Cuba. Y no hay nada que haya negado esa Constitución. Lo que hicieron fue quitarla, no negarla, no decir sobre la base de esta Constitución haremos otra. No. Lo que hicieron única y exclusivamente fue echarla a un lado, como si no hubiese ninguna Constitución en Cuba. Y esto, por consiguiente, le da su papel primordial. O sea, que la única Constitución de Cuba de 1897 es la de la Yaya, porque nunca nadie la ha negado. Simplemente no la han mencionado, y si no la han mencionado, no significa que no existe, es la que está ahí. Pero, ¿saben por qué es importante que esté en la Asamblea, en esta página del Poder Popular, de la Asamblea Nacional del Poder Popular? Yo les voy a decir, porque en las últimas 3 acápites de esta Constitución
hay unos aspectos sumamente importantes que hay que ver. Y estos aspectos principalmente están vinculados a un tema que es justamente las disposiciones generales. En las disposiciones generales del título 5, porque esta Constitución tiene apenas 48 artículos, no tiene mucho más que 48 artículos. Pero si nos vamos a los artículos que aquí están registrados, vamos al artículo, primero al artículo 46, que nos dice: la República de Cuba solo garantizará las deudas reconocidas por la Constitución de 1895 y las que con posterioridad se hayan contraído o contraigan legítimamente. Esta palabra es muy importante. O sea, las deudas de Cuba son las que se contraigan legítimamente. Las que no, como por ejemplo Gaesa, que no es legítimo, no está registrado dentro de Cuba porque no es ninguna institución cubana, no es una deuda que Cuba tiene que pagar, la tendrían que pagar ellos, no Cuba. Tendrían que ellos devolver ese dinero que se han robado. El artículo 47, los extranjeros que podrán reclamar indemnización alguna vez por daños que les hayan causado las fuerzas cubanas con anterioridad a la fecha en que respectivos de estos gobiernos reconozcan la beligerancia o independencia de Cuba. O sea, que eso es lo que está pasando actualmente en Cuba. ¿Qué está pasando? Que primero había que reconocer la beligerancia, o sea, que hay algunas entidades extranjeras, algunos países extranjeros que están en contraposición con Cuba. Digamos, por ejemplo, este país, Estados Unidos, o digamos Colombia, por ejemplo, ahora, que dice que no quiere ninguna relación con Cuba, o cualquier otro país que diga estoy en completa beligerancia con Cuba y por tanto quiero discutir ciertos aspectos económicos. O como ahora mismo, desde Londres, pues todas estas instituciones a las cuales ellos le deben están diciendo, pues nada, quiero recurrir a mis ganancias. Pero también está la parte de la independencia, o sea, que en el momento en que Cuba se declare independiente, pues empiezan entonces estas negociaciones. Y resulta que ahora estamos bajo estas negociaciones precisamente en este momento. Y el último acápite de esta Constitución nos refiere lo siguiente. Y nos dice el artículo 48, esta Constitución seguirá hasta que se promulgue otra que la derogue. Y es que no ha existido ninguna que la derogue. Simple y sencillamente la obviaron y crearon otras. Pero esta Constitución, ¿usted ha visto algún documento donde diga la Constitución de la Yaya ha sido derogada? No, no existe. Y si no existe un documento que lo diga, hasta el día de hoy, la Constitución de 1897 está vigente y esa Constitución está en la página oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora, bueno, ahí ustedes vieron a todas las personas que estaban firmando esta Constitución. Pero ahora nos vamos a una pregunta. ¿Y por qué se llama La Yaya? Bueno, porque es un lugar específico, un lugar donde se produjo precisamente la firma de este documento. Pero como siempre ocurre con este grupo de personas que luego ocupan estos regímenes totalitarios, estas dictaduras militares, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues tratan de ignorar los lugares que puedan ser históricos. Ellos crean nuevos lugares históricos, a los cuales le dan, como en un programa que le pusimos, o sea, la casa de Fidel. Bueno, a mí qué me importa la casa de Fidel. Más bien deberíamos destruirla porque es la representación del mal, ¿no? Pero un lugar tan importante como puede ser La Yaya, pues lo vamos a destruir. Lo vamos a convertir en algo que no existe. ¿Y por qué? Bueno, porque ¿para qué vamos a mostrarle a la gente que se empiece a cuestionar qué es lo que pasaba en ese lugar? Mejor que pase así, desapercibido, que nadie se entere. Luego comienzan algunas preocupaciones de algunas personas, pero no reconociéndolo como el lugar donde se firmó la Constitución cubana, sino como un lugar histórico, un lugar que estuvo ahí de alguien que era dueño de aquella finca. Y ahí empiezan a aparecer en Facebook algunos documentos, y entre ellos este escrito. Casa que perteneció a Cecilia Velasco Sarrá, conocida también como la señora de la Yaya. La construcción de este chalet fue alrededor de los años 50 en Atuey, Sibanicú, Cuba.
La señorita viajaba constantemente porque era agente consular de Cuba en Milán, Italia. Esta finca estaba destinada mayormente a la cría de cebú, de mestizos pardos suizos, burros, mulos y potros. Después de 1959, luego de intervenida la finca por el gobierno revolucionario, Celia se marchó a Guadalajara, donde también tenía grandes posesiones en ese estado de México. Murió en 1986. Sus restos descansan en el cementerio principal de esa ciudad. En las tardes, los hombres del campo cuentan a sus descendientes sobre el fantasma que ha fijado su residencia en el chalet de la Yaya, el edificio de sólida construcción que impresiona por su mirador y que fuera la casa campestre de su dueña. Según la leyenda, en las noches de luna llena, una sombra sigilosa se desplaza por las diferentes dependencias abriendo y cerrando puertas, cuchicheando con voz adiante, palabras ininteligibles o simplemente observando con detenimiento los alrededores, para luego ascender por las escaleras que conducen al mirador. Recostada a la baranda, cuentan los testigos del tétrico acontecimiento, deja escapar un lamento profundo que se va desvaneciendo poco a poco por entre las redes del abandono que rodean la señorial mansión. Permanece allí largo rato para luego desaparecer entre la bruma de los tiempos. Cuentan también que nadie ha podido permanecer por mucho tiempo viviendo en la casa porque el temor al fantasma paraliza la sangre. Unos dicen que es el espíritu de un mambí muerto en la cercanía, otros que es el alma sin paz de un esclavo azotado por sus amos hasta morir. Y no son pocos los que afirman que se trata de la señorita, que llora ante el espectáculo de tristeza y desolación que impera en la tierra que tanto amó. Y yo diría que esto es parte de la leyenda de la tristeza de que un lugar como la Yaya no haya reconocido esencialmente que fue el lugar donde se firmó la Constitución y se haya violado por tantos años, señores, la historia justamente de qué representaba este lugar para el pueblo de Cuba. Es la identidad cubana, es la historia de Cuba. Pero hay otra publicación también de Facebook, porque claro, ahora con todo esto de Facebook, pues la gente empieza a reconocer las cosas que tienen interesantes, ¿no?, en sus territorios. Y aparece esta también, esta otra publicación, que se remonta a un escrito que dice Finca de la señorita La Yaya y sus misterios. Hace ya algunos años fui a un hermoso recorrido familiar por tierras de Najasa, Sibanicú. Precisamente en este último municipio conocí de una interesante historia que llega hasta nuestros días y hoy les comparto, escribe alguien en Facebook. La leyenda recorre los caminos de los alrededores de la finca La Yaya, que entre trillos y vericuetos se cuelan los campesinos hasta más allá, donde las lomas de Najasa y la sierra de San Martín, que dan un giro al paisaje del sureste camagüeyano. En mi estancia por el lugar, pude conocer la leyenda de un fantasma que ha fijado su residencia en el chalet de la Yaya, un edificio de sólida construcción que impresiona por su mirador y que fuera la residencia de su dueña Celia Velasco Sarrá, conocida en estos predios por la señorita de la Yaya. Según los habitantes cercanos al lugar, en las noches de luna llena, una sombra sigilosa se desplaza por las diferentes dependencias abriendo y cerrando puertas, cuchicheando con voz adiante palabras que no se escuchan y por ahí hacia adelante toda la historia que ya les leímos. Esto es parte de la historia, pero no de la historia sigilosa de fantasmas de un lugar conocido como la Yaya y la señorita de la Yaya, sino que la Yaya tiene una historia y su historia va a la identidad de Cuba como una república, como un país soberano, porque ahí se firmó precisamente la Constitución de Cuba. Y miren ustedes el grado de abandono que tiene este lugar. ¿No debería ser un lugar histórico? ¿No debería de tener historia y turistas y turismo y recogido como algo clásico? O sea, como si fuera, no sé, vamos a nombrarlo como si fuera el centro de gobierno de alguna manera, porque en ese lugar, en esos predios, se firmó la Constitución cubana. Sin embargo, no. Tenemos una supuesta raspadura o Plaza de la Revolución allá en La Habana, que es una asquerosa construcción hecha, y no lo digo arquitectónicamente, sino por lo que representa. Y todo el mundo sabe lo que esto representa. Pero nosotros nos preguntamos,
O sea, no debería tener un reconocimiento público internacional como lo puede tener cualquier casa de gobierno del mundo. Y aquí nos viene esto. Y nos preguntaríamos entonces, ¿estaría la capital de Cuba en Camagüey? Y según Google, La Yaya es una comunidad rural del municipio Sibanicú ubicada en el Consejo Popular Alfredo Álvarez Mola. Y quiero que mantengan ese nombre para que después lo puedan ustedes ver. A 15 kilómetros al noroeste de la cabecera municipal en el Sexto Anillo, en la carretera que va desde el poblado Sibanicú a la comunidad Cuatro Caminos del municipio Najasa. El núcleo poblacional lo componen 61 viviendas en las que habitan 259 personas. Los límites territoriales al norte con el Consejo Popular Atuey, al sur con las comunidades de Santa Marta y El Entronque y al este con Alfredo Álvarez Mola y al oeste con Palmahueca. El relieve es llano, con algunas elevaciones, es la más prominente, se encuentra ubicada la más prominente la casa de la señorita de la Yaya, donde existe un mirador. En los alrededores de la comunidad se encuentra la presa La Yaya. O sea, que esto sería un centro histórico importante porque fue precisamente donde se firmó la primera Constitución de Cuba. Sin embargo, está totalmente abandonado. Dice que la comunidad consta con la Casa Museo La Yaya, lugar donde fue firmada la última Constitución mambisa en el año 1897. Además tiene una bodega que comercializa víveres y productos industriales variados. Miren ustedes el desarrollo social que tiene. O sea, el lugar donde se firmó es así como un lugarcito ahí donde tiene este lugar. No, señores, no es la última Constitución, es la Constitución de Cuba, que no ha sido nunca derogada y ahí estaba. Y se la robaron, la sacaron de Cuba para que nunca nadie las viera, para que nunca se estudiara en ningún lugar, para que nadie se preguntara si tenemos una Constitución de 1897, ¿por qué la del 40? ¿Por qué la del 2019? ¿Por qué incluso la del 1901? Si tenemos la de 1897. ¿Le podríamos haber agregado algunos apéndices? Sí, pero ahí está la Constitución, como mismo ocurre con la Constitución de Estados Unidos. Usted le puede agregar algunos amendments porque la historia va avanzando, ¿no? Y la evolución va avanzando, pero lo esencial está ahí. Lo que determina quiénes lucharon realmente por este país está ahí, en La Yaya. Ahí lo tienen ustedes, señores, la ubicación. Prácticamente diríamos que casi en el centro de Cuba estaría esto, que acogería obviamente la mayor dimensión de lo que representa Cuba, no en estos momentos, porque en estos momentos no lo es, pero lo que fue Cuba en algún momento. Pero vamos a otro aspecto, ahí lo tienen ustedes en Google, que lo tiene registrado, exactamente dónde está ubicado. Ahí tienen la finca de la Constitución mambisa, ahí tienen ustedes el lugar donde se firmó esto. Una estrella por allá, esto es como está enmarcado, o sea, ni carreteras, ni caminos, ni luces, ni nada. Esto es puro campo lo que tienen ahí. O sea, a nadie le importa este lugar donde se firmó la primera Constitución de Cuba. Prácticamente a nadie le importa. No está en ningún libro de historia. No está recogido en nada. Si no llega a devolverlo a Estados Unidos, probablemente ni siquiera nos enteráramos de esto públicamente. Y vamos a esto otro que le vamos a mostrar por aquí porque este es otro documento que ha salido de Colomé que dice: el pasado 5 de agosto, OnCuba publicó bajo el título Sitio Ollera la crónica sobre un pueblo ubicado en las montañas del Escambray, exactamente a 450 metros sobre el nivel del mar. Sitio Ollera inicia un ciclo de trabajos periodísticos sobre el Escambray y sobre la gente que allí vive. La autora de estos trabajos fue a Las Lomas a averiguar sobre teatro, sobre el Teatro de la Montaña, sobre artistas, sobre el grupo Escambray que un día fundó Sergio Corrieri, pero la autora de estos trabajos se encontró ahí arriba, además con otros personajes. Personajes reales, si es que estos términos pudieran coexistir. El hombre cuyos padres conocieron la luz eléctrica a los 60 y tantos años. El que ayudó a bajar los cuerpos colgados de Manuel Ascunce y Pedro la Antigua. Una niña, por ejemplo, que no conoce el mar. Y la gente vieja del poblado La Yaya. Aquí tienen, pues, una segunda entrega. Yo les voy a leer esto porque es sumamente importante, pero antes quiero hacer un pare y un homenaje a todos esos campesinos del Escambray que criminalmente lo sacaron del Escambray. Y ahora usted se pregunta, ¿y por qué lo sacaron del Escambray? Porque en el Escambray está la historia de Cuba. Porque en el Escambray comenzó la historia de Cuba.
Y en el Escambray, esa revolución maldita lo terminó. Creó la limpia del Escambray, pero con la limpia del Escambray, llevándose a los campesinos de allí y llevándolos a 2 o 3 poblados en Pinal del Río, mucho más lejos, obviamente muchísimo más lejos, y sin ningún recurso. Y algún día le vamos a traer a alguien, si por algún motivo nos quiere pues brindar su entrevista, alguien que lo vivió de primera mano. Pero vamos a seguir con esto. Voy a buscar gente vieja, voy a la Yaya. Escondido en el Escambray, como quien no quiere ser visto, está la Yaya. Ahora entienden ustedes por qué la limpieza del Escambray, por qué todas estas cosas que han ocurrido alrededor de esta historia macabra que nos han contado, que si los campesinos fueron, que si se alzaron, que si la limpia, no limpiaron nada. Sacaron a los campesinos trabajadores que tenían su finca, que estaban con su familia, para robarle las propiedades que después las dejaron morir, porque lo que les interesaba era borrar la historia. Y como les decía, escondido en el Escambray, como quien no quiere ser visto, está la Yaya. Desde la carretera principal solo se percibe la torre de lo que fuera un central y si acaso el borde impreciso de algún edificio. Esos datos indican que es por allí que está el pueblo. La Yaya simula una mujer cercana a los 41 años. No se me ocurre nada más. Es un poblado, un pueblo, pero no se parece a otros pueblos. Está en la montaña, pero no parece un pueblo de la montaña. Y la montaña misma tiende a confundir. Por tanto, la Yaya parece, si habría que compararlo ahora, una mujer de 41 años, no de 30 ni de 20 y tantos. O sea, no una mujer de trasero compacto y senos redondos, sino una cuarentona de vientre flácido y pelo teñido. Hay aproximadamente 7 kilómetros de la Yaya a la carretera principal. La carretera que nace de algún lugar de Santa Clara y se refugia en el Escambray, atravesando Ceibabo, El Hoyo, La Moza, Mataguá, Manicaragua, La Campana y cualquier otro pueblo del Escambray que le salga al camino. Voy a la Yaya a buscar gente vieja. Hay que apurarse cuando uno lo que quiere es buscar gente vieja, porque un día de pronto ya no están. Así que si yo quisiera encontrar jóvenes robustos, ágiles, jovencitos, puedo ir a la Yaya cualquier día que se me antoje. Pero como quiero gente vieja, de arrugas en la cara y vida en los ojos, hay que apurarse y pagar los 5 pesos del coche que te sube a la loma donde está el pueblo. Y bajarte luego deprisa y empezar a preguntar entonces, ¿quién tiene más años en la Yaya? Señores, es increíble. De verdad se los digo, por eso hemos hecho este podcast que estamos haciendo ahora para mostrarles a ustedes exactamente qué ocurre con la historia de Cuba. Lo han robado todo. Han robado la respiración, la historia, nos han robado la Constitución, nos han robado todo, pero nos han robado más. Nos han robado la identidad. Y cuando a un pueblo le roban la identidad, les roban, señores, la esencia. Y deja de ser un pueblo para convertirse en un fantasma. Y eso es lo que ocurrió. No hubo limpia del Escambray porque había gente escondida. No, señores, sí había alzados, es verdad. Sí, está bien. Pero, ¿por qué tuviste que sacar a los campesinos que ni siquiera tenían que ver con eso? Eliminas a los alzados y te vas. Si es que te molestan, ¿no? Digo yo, que no tendrían por qué molestarte. Pero, claro, había que sacar la historia. Había que arrancar la historia de raíz. Y la historia cubana, si nos ponemos a ver, estaba sembrada en el Escambray, en la Yaya. Ahí es donde está la historia cubana. Y entonces nos fuimos a una reportera que tenemos por allá, que su nombre es Melisa Fuentes Saldívar, y ella, y ahí la tienen ustedes en pantalla, y ella nos hizo un recorrido actual de hace cuestión de nada, de quizás unas horas, de lo que es la Yaya ahora mismo, de lo que es la historia de Cuba, de lo que fue el lugar donde nos creamos como país y como república. Ahí está el video de la Yaya. Vamos a verlo y a disfrutarlo. Aquí nos encontramos aproximadamente a 11-12 kilómetros del municipio de Sibanicú. En la Yaya, esta es la famosa casa Señorita de la Yaya, una de las casas más habladas en sus tiempos, la cual fue dada para vivienda a algunas personas que lo necesitaban para que la cuidaran, pero ahora veremos el cuidado que le lograron dar.
Una casa muy famosa en sus tiempos, ya hoy no es. Solo paredes escritas, dedicadas, sin puertas y ventanas. Esto es lo que queda. Esta solía ser la cocina. Una cocina muy antigua, como ven. Hasta con su chimenea. Solo paredes, solo escombros, solo hierba. Totalmente abandonada. Subiremos a la parte de arriba a ver, a encontrarnos con más escombros, con más churre, con más abandono. Algo insólito, algo destrozado. Algo destrozado por las mismas personas que tal vez un día quisieron ayudar y lo que hicieron fue abandonar, destruir, debido a la necesidad que quizás tenían. Abarcaron muchas cosas para ellos. Sin ventana, sin puerta. Mayormente la parte de arriba casi sin techo. Eso de ahí parecía ser el tanque donde almacenaban el agua para sus necesidades. Eso es allí un mirador. Ahora vamos a mirar qué es lo que nos queda realmente. ¿Qué es lo que nos queda de este abandono total? De esta tristeza. Porque esto es realmente quizá de tristeza para las personas que algún día pudieron verla como era en realidad. Hoy no. Hoy no, y solamente miras para sus alrededores y todo lo ves cubierto en hierba, en suciedad. Sigamos subiendo. Sigamos subiendo los niveles de escombro que tenemos. Sigamos hacia la cima del deterioro que nos ofrece nuestra población. Desde acá arriba quizás antes se podría mirar cosas bonitas, algo agradable, quizás el aire puro de la limpieza, quizás el aire puro de la tranquilidad. No, solamente podemos mirar escombros, miseria, abandono, deterioro, gracias a hoy, a esas personas que no supieron cuidar lo que tenían en sus manos. Esta es la famosa casa de la señorita de la Yaya. Hoy es la famosa casa del deterioro. Y esto que ustedes vieron ahora es un recorrido actual. O sea, es lo que está usted viendo en la Yaya. El lugar donde digamos un poquito más allá, un poquito más acá, un poquito más cerca, un poquito más lejos, pero es el lugar, señores, donde se creó la identidad cubana. Y es esto. Lo han olvidado no porque haya necesidad de olvidarlo, no porque esté en una montaña. No, lo han olvidado para que usted se olvide que nosotros como cubanos tenemos derechos y nuestros derechos estaban escritos en una constitución. Una constitución que te dice qué es lo que cada cubano espera de ese país y qué es lo que ese país espera de cada cubano. Y no lo escribieron personas cualquiera, lo escribieron los que de verdad fueron a buscar la identidad del país, los mambises. Ahí está la Constitución, ahí está todo lo que nos representa, ahí está todo lo que somos en esa Constitución. Y ellos la borraron. Nos atiborraron a los niños de historias martianas,
pero también del Che, de Fidel, de todos esos mártires que ellos dicen que son mártires, que no son mártires. Nos llenaron la historia de muchísimas cosas y solo se concentraron en Martí porque utilizaron a Martí para su propaganda. Nada más. Lo demás son personas pasajeras. Lo demás es historia que nunca estuvo ahí. Pero la realidad es que sí tenemos historia y que somos un pueblo rico en historia. Lo único que no lo conocemos. Por eso hay que ir a buscar justamente la cívica, lo que realmente somos. Cuba tiene que empezar a nacer. Cuba murió exactamente cuando alguien le puso el ojo a ese pedazo de tierra que es la entrada del Golfo de América y lo más cercano que se tiene a Estados Unidos, y le pusieron el ojo ahí. Y le digo lo más cercano porque nosotros tenemos frontera con Estados Unidos, porque ahí está la base naval de Guantánamo, que es propiedad de Estados Unidos, así que tenemos frontera con Estados Unidos. Así que nos destruyeron totalmente como nación, como identidad, como lo que somos. Pero fíjense algo, les voy a poner este otro video que también hizo Melissa, y es que hasta uno de sus supuestos héroes, vamos a decir, alguien que fue uno de los, digamos, los primeros muertos que tuvo la zona ocasionada supuestamente por Batista. Y miren cómo están los restos también de ese mausoleo que supuestamente estaba nombrando el lugar. O sea, a ellos no les importa nada, señores. La única historia que le importa a esta gente es la historia después del 59 de los que le favorecieron, porque cuando no, lo sacan de la fotografía también. Así que vamos a ver el videito este. Aquí nos encontramos a 7 kilómetros del municipio de Sibanicú. Esto antiguamente era la casa del primer mártir ferroviario Mario Aróstegui Recio, y esto totalmente es lo que queda hoy. Vamos a acercarnos a la lápida. Este era su hogar. Hace un tiempo se lo dieron de vivienda a personas de la comunidad y hoy por hoy quedó así insólito. Todo enyerbado, todo amontonado. Y luego de ver este video, pues vamos a cerrar nuestro podcast porque lo vamos a dejar a ustedes con ese sabor de ¿volveremos a la Constitución de 1897? ¿Podremos recuperar nuestra identidad con la Constitución de 1897? ¿Somos un país con identidad, una república real bajo la Constitución de 1897 y no tenemos que buscar en ningún otro lugar? Y por supuesto, siempre recordar que esa no se derogó. Y como dice la Constitución, si no se deroga, sigue funcionando esta. Así que, señores, nada, espero que hayan disfrutado ustedes este podcast. Es un podcast para los cubanos, pero para los que no son cubanos es una enseñanza. No deberíamos nunca dejar que los comunistas nos abran la puerta. No deberíamos nunca permitir que ellos nos abran esa puerta, porque detrás de esa puerta que ellos abren están sus mentiras. Y cuando las cierran, nos cierran a toda verdad, a todo lo que fuimos, y comenzamos a hacer lo que ellos quieren que nosotros seamos. Recuerden que para ellos, esencialmente, es borrar el pasado. Ellos representan, según ellos, todo lo que usted necesita saber, todo lo que usted puede aspirar a ser. Así que nada, los dejamos por aquí, señores, con este podcast, que espero que lo hayan disfrutado. Nosotros desde aquí les decimos que esperen mucho más de todo esto, pero sobre todo, muchísimo conocimiento, porque recuerden que el saber es parte del arma que nosotros necesitamos para vivir, y del alma también nuestra, porque conocer la Constitución de 1897 es el alma del pueblo cubano. Gracias por acompañarnos y cerramos en el día de hoy. Gracias.